Epístola a mi señor. Mi señor. Siempre te mostraste tan generoso con tus amigos que creo que perdonarás la libertad que me tomo en representación de quien se cuenta entre mis mejores allegados, y te suplico seas tan benévolo con él como para tomarte la molestia de leer su libro. No voy a apalabrarte con la parte que siga que mi amigo, el autor, promete publicar después, puesto que sé que estos autores tienden a darnos grandes esperanzas sobre lo que se proponen, pero a menudo no cumplen. Le dije claramente que para ti es una cuestión de honor decir únicamente lo que piensas, y que no se haga la ilusión de imaginar de que deseches una cualidad tan extraordinaria y novedosa en la corte diciendo que su libro es bueno si descubres que es todo lo contrario. Mas lo que ahora deseo de tu señoría, y que humildemente te ruego y no me negarás, es que resuelvas una diferencia que hemos tenido entre nosotros. Mi señor, no habrías acumulado para ti una cantidad tan prodigiosa de conocimiento y erudición si no tuvieras una mente a la que hay que consultar antes que a los más grandes doctores. Señor, esta es la discusión que he tenido con mi amigo. Quise persuadirlo de que modificara toda la estructura de su libro, pues este modo festivo de desarrollarlo no me parece propio del tema. Estos misterios de la cábala, le dije, son asuntos serios, que muchos amigos míos estudian seriamente. En consecuencia, se los debe refutar con el vigor de los argumentos sólidos. Y como los errores que a aquellos se refieren son, por lo general, sobre lo divino, además de lo difícil que es hacer reír a un sabio en cualquier tema, son en verdad muy peligrosos como para bromear con ellos. Y muy bien podemos temer, no sea que proyecten un escándalo sobre nuestra religión. Es cierto que él debe hacer que un cabalista hable como un santo, o de lo contrario manejará mal al personaje. Pero si éste habla como un santo, con su apariencia de santidad estará engañando con sus juicios pocos consistentes, y es probable que induzca a los hombres a que crean en estas extravagancias con más intensidad que lo que sus chanzas sean capaces de refutar. Mi amigo contestó a esto con la misma presunción que acostumbran usar los autores al defender sus obras. Que aunque estos misterios cabalísticos son tan serios, empero solo las personas melancólicas son afectas a su estudio. Que si hubiera tratado este tema de modo directo, siguiendo el método dogmático, él hubiera quedado en ridículo por tratar con seriedad semejantes necedades. Y que juzgó más adecuado hacer que todo este ridículo recayera en el conde de Gabalis. Que las ciencias secretas de la cábala se cuentan entre las quimeras, a las que les asignamos suma autoridad cuando las combatimos seriamente. Y que, por ello, debemos procurar desbaratarlas y destruirlas burlándonos solamente de ellas. Y como él es erudito en los padres de la Iglesia, me remitió a Tertuliano. Señor, tú que los entiendes mejor que él o yo, puedes juzgar si su cita es veraz o no. Multa sunt risu digna revin, ci, ne gravitate adorentur.w. Él me dijo que Tertuliano empleó esta excelente afirmación contra los valentinianos que, en su época, eran una especie de rosacruces muy fanáticos. En lo que concierne a la devoción, que aparece en esta obra casi en todas partes. Él me dijo, que es inevitablemente necesario que un cabalista hable de Dios. Pero, en cuanto a esto es, incluso más inevitablemente necesario, para mantener este carácter cabalístico, que de Dios no se hable sino con extremo respeto. De modo que la religión no sufra deshonra alguna. Y los de juicio poco consistente se apasionarán más con ello que el señor Gabalis, cuando permitan hechizarse con esta devoción extravagante, si es que la chocarrería aquí empleada no obstruye el hechizo. Por estas razones de él, mi señor, y muchas otras, que me abstendré de repetirte, porque aspiro a que estés de mi parte, mi amigo pretende que debía escribir contra la cábala de esta manera agradable. Mi señor, confío en que te complacerá resolver esta controversia. Afirmo que sería muy adecuado refutar a los cabalistas, o los rosacruces, o todas sus ciencias secretas, mediante argumentos serios y vigorosos. Mi amigo dice que la verdad es naturalmente vivida y alegre, y que es muy potente cuando ríe. Pues uno de los antiguos, a quien sin duda conoces, dice, en cierto pasaje, que solo tienes que traer a tu mente, puesto que estás dotado de tan fiel memoria. Convenir veritati ridere, quia laetanza uno. Mi amigo agregó que las ciencias secretas son peligrosas si no las encaramos de manera tal que sintamos desdén hacia ellas. Describiendo sus misterios ridículos, impidiendo que el mundo pierda su tiempo buscándolas, mostrando su vanidad y su finalidad, y evidenciando su extravagancia. Te ruego, mi señor, que dictes tu sentencia, luego de oír nuestras razones. Recibiré tu decisión con el respeto que, bien sabes, me siento obligado a reconocerte. Mi señor, tu humilde servidor.
animadversiones del traductor de las páginas precedentes. En mis horas libres, porque siento particular curiosidad por las ciencias cabalísticas, me atreví a traducir este tratado, que guarda alguna semejanza con un cuento filosofal, tan fabuloso y de poca consistencia como una antigua leyenda de frailes. En él descubrirás que el cabalista es un ser desdichado y ciego, compatible con un perro y una campanilla, que se ufana de ver más que todo el mundo y estar mejor calificado para el oficio de guía. Muy consagrado a tradiciones vanas, con cuyas líneas torcidas mide la religión y la razón. Y muy misógino, aunque muy aficionado al acto venéreo, de modo filosofal. En una palabra, una criatura de mucha ira y poco seso. Su locura tal vez te haga reír. Pero, a veces, te dará pesadumbre. Presumo que nadie que no fuera francés se hubiera tomado, por primera vez, el trabajo de reunir, y de dar semejante crédito a estas extravagancias cabalísticas como mi autor parece habérselo tomado. La nación, a la cual pertenece, es tan de aire, y tan enamoradiza, que puede jactarse, si le place, de haber surgido de los silfos, aquellos vivaces habitantes del aire, mencionados en el tratado precedente. Yo no envidiaré a los franceses, si dicen que Faramand es el fundador de su reino, y que lo engendró la salamandra o Romasis o cualquier otro sucesor ígneo, quien solo para su gloria, libró desagradables guerras con sus pacíficos vecinos. Y que mientras vivió fue el incendiario de Europa, y luego de su muerte, ganó el nombre de Nimrod, un poderoso cazador de quien se dijo que, como conejos, las naciones huían de él. Sin embargo, para consuelo de un inglés, los historiadores griegos nos dicen que Jerjes, que se embarcó hacia el continente, y cruzó el mar, que fue tan descarado como para vencer a Neptuno y Brahma de cólera con el viento norte, fue finalmente vencido por el pueblo, que por orden de la providencia aguardó confiado en Wodenwalls. Pero, en lo que concierne a esta plática cabalística, que mi francés recogió para nosotros, pretendiendo darle matices ridículos, pero realmente sin conseguirlo con mucha utilidad, pues más bien parece que, como quien acostumbra mentir, luego de constantes embustes no repara en ellos, tal vez no convenga responder a su vana hipótesis sobre los autores, que él cita, hipótesis que procura defender, pero maltrata a aquellos. Los escritores paganos, tanto filósofos como poetas, solo mencionan, aparte de los dioses, a dos clases de seres dotados de inteligencia, a saber, los semidioses y las almas de los hombres. Siempre estimaron que los semidioses eran inmortales, para complacencia de Júpiter, a quienes Platón presenta hablando de ellos de esta manera. Vos quidem, immortales esse non potestis, sed mea potestate immortales eritis. 1. En cuanto a las almas de los hombres, por sólidas razones, no pudieron negar su inmortalidad. Y puesto que no pudieron comprender las circunstancias de nuestro estado futuro, al no saber cómo disponer de las almas de los hombres después de la muerte, necesitaron admitir la transmigración de que hablaba Pitágoras, que era el paso del inquilino inmortal de una casa a otra, al caducar su arriendo, o, según Virgilio que lo tomó de Platón, el alma deseaba encarnar de nuevo, luego de purificarse en los campos elíseos. Rursus et incipiunt in corpora belle reverti, tos. Pero, en todas las épocas, los hombres reflexivos, en su metafísica sutilísima, jamás podrían creerse bien en sus cabales si presumieran la existencia de semi-hombres, de semi-hombres y semi-mujeres, que habitaran en los elementos, en criaturas compuestas por almas y cuerpos materiales, de carácter inferior, pero superiores al ser humano en cuanto a facultades y poderes. ¡Qué extraña contradicción! Que seres que solo consisten en materia, actúen de modo imposible contra su naturaleza. Y esto porque la materia, según los axiomas y los principios de todos los filósofos, ya sean académicos, peripatéticos, estoicos o cínicos, no puede actuar y pensar realmente. Ahora bien, para abatir de inmediato lo que se afirma sobre estas criaturas elementales, y, minando la base, destruir la superestructura, consideremos que puede ser más absurdo o falaz en la lógica o en la filosofía que una petición de principio de una cosa que no puede ser, y luego, ajustarse a una conclusión a partir de premisas totalmente erróneas. Esto es, proponer una criatura, cuya esencia y forma son mortales, y consiguientemente materiales. Pero, al mismo tiempo, hacer que esta criatura sea de facultades divinas, de accionar sutil, y de inteligencia superior al hombre en lo atinente a objetos divinos o humanos. Y que de nada procede, salvo de una causa inmortal e inmaterial. Piense cualquier persona si tales ideas no merecen más bien el égoro, 3, para purificarlas, que un debate para refutarlas, y si Verlam, 4, no es la academia más adecuada para quienes creen eso. Esta fantasía cabalística, ciertamente en su original, se parece con exactitud a las locuras del Corán.
Los poetas de la antigüedad inventaron 3 dioses que orinaron sobre un cuerpo de buey para crear al famoso Orión. De tal manera, los ingredientes del arianismo, el judaísmo y el eutiquianismo compusieron una religión que obligase al turco lascivo. De tal manera, un intérprete profano del Antiguo y del Nuevo Testamento, con conceptos falsos de la filosofía pagana, degenera pronto en un cabalista. A veces, las locuras veniales de muchos pasajes me hicieron reír, pero me afligió la incoherente profanación de algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Pingeduos anges acercuses 5. Entre otras profanaciones, me refiero al sentido espurio que él da a Adán comiendo la manzana y yaciendo con su esposa. Si es necesario, y seriamente, responderé con las palabras ortodoxas de San Agustín, en La Ciudad de Dios, libro 14, capítulo Exxmi. Praeocu, pante peccato, exilium de paradiso antemeruerunt, quamino pereferentae propaginis tranquillo arbitrio convenirent. 6. Entonces, si estas criaturas elementales son de índole buena, justa y santa, y honran a Dios, ¿cómo se atreven a despojarlo del honor que a él le corresponde, permitiendo que se lo tributen a ellas? En lo atinente a este relato, entre otros errores escolásticos de historia y cronología, tenemos esto. Oromasis, según las quimeras de los cabalistas, fue príncipe del pueblo que habita en el fuego, y tuvo 2 hijos, con Vesta, la esposa de Noé, a saber, Zoroastro y Egería. Zoroastro, un gran héroe, y según Justino el inventor de la magia, fue el rey de los bactrios pero fue vencido por Nino, a pesar de su magia y su valentía, y, según este cálculo, vivió hacia el final de la vida de Noé. Ahora bien, ¿cómo saben los cabalistas que la esposa de Noé, suponiendo que su nombre fuera Vesta, no murió antes de que naciera su hijo Zoroastro? Y, si Justino está equivocado, pues esto es muy probable, es posible que llame Zoroastro a quien Cesías llama Oxiartes, rey de los bactrios. Pues Plinio duda muchísimo de que la magia sea de tanta antigüedad, y si Santo, el Lidio, escritor antiquísimo, solo computa 600 años entre Zoroastro y Jerjes, entonces Zoroastro debió vivir 100 años después de las guerras de Troya, y nuestro cabalista deberá buscar otro héroe, o llegar a la conclusión de que el hijo nació 800 años después que murió la esposa de Noé, presuponiendo que ella hubiera vivido tanto tiempo como Noé. Pero, entonces, ¿cómo Egería, la hija, mencionada como nacida en el arca, pudo vivir hasta la época de Numa Pompilio, de quien era su amante, aunque muy anciana, de unos 1600 años? Empero, ¿es razonable que ella haya pervivido tanto tiempo? Puesto que los hijos de estos seres elementales eran hombres y mujeres, de sustancias mixtas, y no superarían de modo desproporcionado la vida común del ser humano. Puesto que Roma fue construida unos 1194 años después de la muerte de Noé, en consecuencia, yo les aconsejaría a los escritores fantasiosos y cabalistas que, si fueran fábulas, las pasarán por alto lisa y llanamente, para evitar groseros absurdos, históricos y cronológicos. Además, según ellos, esta Egería instruyó a su amante, contrariando el supuesto anhelo y la supuesta piedad de los elementales, para que adorara a su padre Oromasis, bajo el carácter de fuego vestal. ¿Ves así como todo lo divino y humano se convierte en un caos? Con gesta que Oden non bene juntarum discordia semina rerum. 7. En cuanto a los oráculos, en los que mi autor parece complacerse muchísimo. Es facilísimo demostrar quién los inspiraba, pero, al cabalista lo refutaré con Porfirio, porque es tan afecto a este. En su libro precedente, asienta esta expresión. Que el demonio no está en libertad como para vagar a su antojo, y que tampoco podría ser él quien hablara en los oráculos, pues jamás diría nada contra su propio interés, como debería, si fuera el demonio quien los pronunciara. En consecuencia, que el oráculo debió ser pronunciado por algunos elementales quienes, conocedores de Dios, hablaban tan reverentemente de él. A este respecto, propongo solo un oráculo, extraído de Porfirio, y si él concede que cualquiera de los elementales sea quien lo que pronuncie, me doy por satisfecho, y acabo con ellos, si puede probar su existencia, que son peores que los demonios. Porfirio, en su libro sobre la teología filosófica, dice que al preguntar a Apolo a qué deidad debería sacrificar para apartar a su esposa del cristianismo, el demonio le contestó en verso griego, de este modo. Escribirás en el agua, o, creciéndote alas, volarás como un pájaro por el aire, antes que recuperar la cordura de tu inicua esposa, una vez que se mancilló de tal manera. Déjala ir a donde le plazca, déjala perseverar en sus vacuas falacias, y que cante himnos a su Dios crucificado, con muy vanas lamentaciones, a aquel a quien jueces probos condenaron, y a quien una muerte ignominiosa destruyó. 7. Y en un mismo sitio se amontonaron los orígenes de las cosas que no estaban bien unidas.
No pretendo inmiscuirme aquí con este maldito Porfirio, puesto que San Agustín lo hizo por mí plenamente en este caso, en La ciudad de Dios, libro 19, capítulo 23. Ahora bien, si aquí habió el demonio, el cabalista está desvirtuado, y si quien pronunció esto fue un silfo, está en igual proporción confundido. Por tanto, según su precaria suposición, que invalide este dilema, si puede. No entretendré más al lector. Que al leer esto, o algún fragmento de esta índole, ría y se maraville de la extravagante audacia de la imaginación humana, piense en qué peligro de naufragio está la nave que tenga velamen de más y muy poco lastre. Por último, el modo más seguro de especular con lo divino y lo humano consistirá, en lo que concierne a los sagrados oráculos de Dios, en someter a prueba todo lo que convierta al hombre en óptimo filósofo y óptimo cristiano. Exemplaria sacra nocturna versate manu, versate diurna. 8. Examinad, o estudiad, de noche y de día, los textos sagrados. Los gnomos irreconciliables, o la continuación de la obra El Conde de Gabalis. Prefacio de la edición de 1911. El Conde de Gabalis es, con justicia, famosísimo entre todos los textos ocultistas, por el primerísimo lugar que ocupa y porque su filosofía contiene importantes verdades inhallables en otra parte. No hace mucho, John Yarker efectuó una traducción al inglés, imprimiéndose 100 ejemplares para ser distribuidos de modo privado. Tuve bastante suerte como para obtener un ejemplar de esta obra rara, y esta es la primera edición que aparece en América. Es difícil comprar, a cualquier precio, y a obra original, y ya no es posible conseguir aquellos ejemplares en inglés. Estas pláticas que continúan sobre las ciencias secretas tienen lugar en Irlanda. Un exiliado en Berlín viajó a Irlanda con el maestro de ceremonias de Schomberg, quien había aceptado prestar servicios con Guillermo, príncipe de Orange, al llegar a Inglaterra. El narrador aceptó la hospitalidad de un caballero irlandés, llamado Schitz, a quien prestó algún servicio en el perturbado estado de ese país. El señor Schitz se dedicaba a las ciencias ocultas, y un hecho fortuito suscitó una breve conversación sobre la naturaleza de la peregrinación de la gruta de San Patricio, en Lauderdale, Donegal, en cuyas cercanías San Patricio y Sandá, Boe fundaron el priorato, privilegio que el irlandés consideró que se había convertido en una especie de bufonada inducida por la avaricia de los monjes. Entonces, propuso que su huésped, dando prioridad a esta aventura, visitara a un ermitaño llamado Mara, hombre de gran fama. El narrador partió en su busca y tuvo la suerte de encontrar al filósofo místico, con el resultado que se da en esta obra. Los gnomos irreconciliables. La diligencia con que McNamara concertó mi plática con mi genio, 1, fue señal segurísima de que el príncipe gnomo, que reconocía la autoridad de los filósofos, 2, sobre los seres elementales, no rehusaría platicar conmigo. Yo me moría de ganas por enterarme a esta conversación, y me hubiera contentado con cualquier condición que aquellos desearan imponerme. Por eso, cuando él me solicitó que me pusiera una vestimenta adecuada para recibirlo, me apresté sin renuencia a la ceremonia. Me puse la túnica y el sombrero misterioso, sin olvidar las claves secretas, los saumerios ni las abluciones. Vuelto hacia el este y de rodillas, recité las preces necesarias. Efectué otros preparativos y, finalmente, luego de hacerme beber algunas gotas de elixir extraído de una tierra sublimada y purificada, McNamara se sentó en un sillón filosofal, y, de parte del gran Dios del universo, y en virtud de su santísimo, augustísimo y adorabilísimo nombre, le ordenó al príncipe de los seres subterráneos que se presentase de inmediato en su aposento. Él obedeció la orden del filósofo y se presentó. Claramente, observé ante mí al príncipe de los gnomos. Era de estatura más bien baja, pero en su persona todo estaba tan bien proporcionado que lo encontré muy agradable. No sé si él presentía por qué yo lo había convocado, pero en su rostro apareció un aire sombrío, que podría indicar alguna desazón reciente. No dudé de que este ser era él. Y luego de calmarme se trataba de una pequeña emoción que no dominamos por completo durante apariciones insólitas, aunque no nos resulten inesperadas. Me dirigí a él de esta manera. Gran príncipe, te pido perdón por haberte hecho salir de tu asiento para acudir al nuestro. Bien me habría abstenido de causarte esta molestia, si yo no hubiera advertido vividamente que estás ligado con nosotros. De buena gana me impongo el deber de cultivar una reconciliación. No resistas un retorno que será para tu gloria y esplendor. Te confieso que tu alejamiento nos causa graves pérdidas. Pero considera también que, si perdemos la ocasión de serte útil, tú también pierdes, al rechazarnos, la dicha de elevarte hasta el trono del Altísimo, hasta unirte con el primero y principal de todos los seres y poseer al bien soberano, al que no osarías aspirar sin la ayuda de los hombres.
3. Que no nos maltraten nuestros enemigos comunes, los espíritus diabólicos, cuya cercanía es tan perniciosa, y que, aparentemente, anhelan cubrir de devastación tus despojos. Son ellos los autores verdaderos y fatales de nuestras intrigas y desinteligencias. Son ellos quienes arrancaron a nuestro primer padre de los brazos de tus nómides para asfixiarlo, por así decirlo, en los abrazos ilícitos de su esposa, y cada día inspiran todavía a alguna parte de sus descendientes los desvaríos de los que ellos son el origen. Pero lo más deplorable es que ellos hacen que a lo que sobrevino por tu seducción, descarrío, lo consideres efectos de nuestra maldad y nuestras flaquezas como factores concomitantes. Nosotros soportamos los dolores del mal que recibiste. Los animales se rebelan, los elementos se libran de cadenas, la naturaleza toda, con sus pasiones y enfermedades, se subleva. En suma, nuestra especie genera aún abortos y monstruos que se unen para castigarnos por una iniquidad de la que tuvimos tan pequeña participación, y que fue cometida 6000 años antes de que ingresáramos en el mundo. Pero, ¿por qué este castigo debe envolver a todos los hombres, si estos no participaron de ese delito? Los filósofos desearon siempre hacerte justicia y hay una infinidad de sabios de ambos sexos que, mediante votos solemnes, renunciaron a todo trato con la raza humana para beneficiarse con su reingreso en la tuya. 4. Si la probidad y los ardientes anhelos de los virtuosos ermitaños, que te tienden sus brazos, no pueden propender a que se restablezca nuestro antiguo entendimiento, por tu bien tú solo deberás restablecerlo. La nada te devora, mueres sin remedio y, al cesar la vida, cesas de ser. ¿Por qué renuncias tan porfiadamente al privilegio de ser inmortal por nuestro intermedio? 5. ¿Por qué perder la alegría del corazón, fruto de tu Creador? ¿Por qué, por pura extravagancia, te privas de conversar con los ángeles en quienes tu maestro Averroes fundó el bien soberano, y que los más sabios depositaron tan razonablemente en la posesión y el amor del gran Jehová? ¿Estás destinado solamente a custodiar los tesoros inútiles en tus profundas cavernas? No existes, además, para esparcir sobre la tierra y dejar en ella una posteridad ilustre y generosa. Abandona tu resentimiento y tus ilusiones, y no recluyas tu calidez dentro de los estrechos lindes de tu especie. Sal, pues, de este estado perecedero. El amor te inmortalizará mediante un afectuoso trato con los hijos de los hombres. Aumenta el número de los hijos de Dios, y no sacrifiques la esperanza de una felicidad eterna al temor de un infortunio que difícilmente llegue alguna vez, y que, además, debe ser menos temible que la nada a la que vosotros os reducís de mala gana. Nada es tan excelente como el hombre, nada es más glorioso para él que el hecho de que le des tus afectos. Su cuerpo es excelente, puesto que las manos industriosas y omnipotentes del Altísimo lo formaron al principio del tiempo. Y puesto que se alimentó con todo lo más puro y sutil, y, por decirlo así, con la quinta esencia de todos los elementos. Para quedar plasmado solo es necesario considerar la estructura, la proporción de sus partes, los delicados resortes que sirven para que se mueva. Su alma es más excelente todavía. Es expresión e imagen viva de la divinidad, que imprimió en ella sus caracteres augustos con el poder de comunicarse con ellos. Es una antorcha que proyecta luz dentro del seno de la verdad, y esta verdad eterna está siempre unida con ella, sin cesar jamás de iluminarla, de hablarle y de complacerla. Es un indicador de que el Señor dio su bien a la más perfecta de sus criaturas, la cual es para él segura fianza de la perseverancia de Dios en colmarla de beneficios. Es una medalla, una moneda, en la que él grabó su retrato, y que debe ser reintegrada a él como tributo en nombre de toda la naturaleza, de modo tal que los hombres no pueden descuidar este deber, no sea que todos los seres infinitos, de los que el hombre es el nexo y el eje, sean capaces de ingratitud y participen con él en su castigo. Esta alma y este cuerpo, unidos, son bajo el cielo la composición más digna de ser amada, y es menester abstenerse extrañamente para rehusar el honor de una alianza tan bella e ilustre. Aunque el príncipe Nomo escuchó mi alocución con bastante calma, advertí que se violentó algo, por el respeto que tenía hacia McNamara, quien estaba presente en nuestra conversación. A pesar de estar separados de nosotros, aquellos seres subterráneos, aquellas criaturas de la tierra, han preservado mucha estima y consideración hacia los filósofos. Obedecen sus órdenes y, a menudo, su más bello conocimiento lo deben a la luz que de aquellos reciben. Ignoro quién fue el que instruyó al príncipe Nomo. No carecía de erudición, y aunque sus errores eran grandes y numerosos, nos contentó bastante escucharlo cuando se refirió a lo suyo. Una vez que cesé de hablar, se puso a refutar, muy ardorosamente, todo lo que yo adelantara sobre lo excelente que era nuestra naturaleza.
Nos crees descarriados, me dijo, volviéndose hacia mi lado. Nos crees obstruidos, pero solo tus prejuicios hacen que expreses estos sentimientos injustos. Pienso que, al nacer el mundo, el hombre estaba colmado de bien, y podía hacernos participar en él, pero su transgresión lo privó de todos estos grandes beneficios, y los perdió al perder el modo de comunicarse con nosotros. T6, en vez de ser todavía el edecán y favorito del Altísimo, el rey de los animales y el más noble de todos los seres creados, es solo una criatura vil y mezquina, un sujeto en desgracia, un rechazado juguete de la naturaleza en rebelión. En suma, es solo el teatro de una guerra intensa y extraña, puesto que él coincide tan escasamente consigo mismo como con el resto del universo. Considéralo minuciosamente. Su cuerpo es un saco de suciedad e inmundicia, asiento de enfermedades, origen de las pasiones, fuente inagotable de deseos y exigencias, y botín de gusanos y podredumbre. Fue compuesto con todo lo más puro, sutil y refinado de los 4 elementos. 8, de aquello solo quedan hoy en día los excrementos y las heces, y las partes tan depuradas y espirituales, que solían establecer su vigor y su perduración, desaparecieron como las esencias que se evaporan al exponerlas al aire, de modo que, por la ausencia y privación de aquellas, se precipitó en el abismo de la debilidad y la enfermedad, lo cual aumentó por las cualidades contrarias que son en él concomitantes. El calor lo consume, el frío lo entumece, la sequedad lo agota, la humedad lo agobia, y todo esto, en su conjunto, lo destruye. 9. Él encuentra la muerte en el aire que respira y en el alimento que lo nutre. Es una máquina delicada, artificialmente construida, que cuesta mucho cuidado estructurarla, mucho esfuerzo ponerla sobre sus pies, muchos gastos instruirla, y que, no obstante, un grano de arena, un vapor sutil, una gota de fluido, y la mínima inflamación que se haga patente, basta para confundirlo y tornarlo enteramente inútil. 10. Pero todo esto nada es en comparación con el precio de las aflicciones del alma que habitan esta casa en ruinas. Ella no sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni qué es, ni dónde reside. No conoce a su autor, ni a su fin, y mucho menos aún a su naturaleza. Advierto que en el tiempo en que fue producida, en aquel momento feliz cuando se unió a Adán, 1, y antes del tiempo en que se esparciera y multiplicara en su posteridad, tenía la razón de Dios como guía, su espíritu por compañía, su imagen como adorno, y la inmortalidad como su condición natural. Pero desde que él desobedeció, todo cambió. Estos dones y honores huyeron de él, la inmutable exclusión del cielo lo privó de la dignidad de su naturaleza. Fue degradado de su nobleza, fue borrado su carácter inmortal, desapareció la impresión del sello divino que él recibiera, se encuentra despojado de todas estas excelentes prerrogativas, y está hundido en una noche profunda que lo despoja de toda su brillantez y hace que se parezca a las bestias y sea perecedero como estas. Consideremos a esta alma por las conexiones esenciales que ella tiene con Dios, con el cuerpo y consigo misma. En estas 3 cuestiones importantes, que abarcan sus funciones y sus deberes, nada hay tan ciego y extravagante. El artesano ignoró la obra del Altísimo, acentuó los rasgos grabados en lo profundo de su naturaleza, y transfirió la gloria y el honor a asuntos indecentes. A todas las cosas las consideró Dios, y a éste lo reemplazó con todas las cosas. Los seres sin vida recibieron su incienso y sus adoraciones, igual que los seres inanimados y, fabricándose fantásticamente, siempre, su propio Dios, le atribuyó sus propios vicios y pasiones, y lo sometió a sus propias desgracias y alteraciones. Pero, si está tan ciego sobre la naturaleza de su autor, lo está incomparablemente más sobre su propia naturaleza, sobre lo que ésta es. Como nos lo asegura uno de tus maestros, los hombres razonaron más apropiadamente sobre la naturaleza del alma en la medida en que comprendieron mejor la naturaleza de Dios. Entonces, no te asombres de que se ignore en la medida en que lo hace. No sabes si es carne o pez. Basta con que recorras los siglos y todas las escuelas para que ahí descubras una infinidad de sectas y almas armadas una contra la otra, listas para masacrarse a fin de apoyar sus extravagancias sobre la naturaleza y la cualidad de la materia. A las sectas y a los filósofos los denomino las sectas de las almas, y no los denomino mal, pues, aparte de que se espiritualizan de un modo completamente diferente de los demás, es cierto que, siguiendo sus principios, y los tuyos, sus cuerpos no participan de su razonamiento. En verdad, Señor, es admirable ver cómo estas almas bellas se enfervorizan y emplean toda la fuerza de su elocuencia y su razón para apoyar cada cual su opinión diferente sobre lo que ellas son. Este estudio que efectúan con tanto esfuerzo es solo una prueba de su degradación, y de su rebajamiento, y nada causa más vergüenza.
¿Qué te dirían en el mundo si acudieras a sitios públicos y preguntaras seriamente si eres Orondres, Lícides, Tirsis, Filandro, francés o español? ¿Vacilarían en condenarte, con pleno derecho, a un manicomio? Sin embargo, todas estas almas filosóficas representan públicamente el cometido en que se empeñan y emplean muchos años en busca de noticias sobre su naturaleza y su existencia. Además, es cierto que entre todas las sectas de las almas, tan opuestas en sus sentimientos, algunas sostuvieron que no son sino aire sutil. Otras, solo un conjunto de partículas delicadas provenientes de la sangre. Otras, solo un vapor delicado. Otras, solo la armonía de los humores. Otras, solo un rayo de sol. Otras, solo un lustre, o, si lo deseas, una porción de la divinidad. Son pocos los bien informados al pensar que son espirituales. Si alguna vez lo creyeron, casi siempre fue apoyándose en la fe de otros o porque desean la inmortalidad que creen que es inseparable del espíritu, y no por su propia convicción. 12. Sacudí la cabeza y estaba a punto de interrumpirlo si McNamara no hubiera detenido este impulso al decirme que en lo que concierne a la fe de los demás, primaban nuestros sentimientos religiosos, imborrablemente fundados sobre la fe que debemos tener en la autoridad divina. El gnomo continuó. Ella, el alma, no sabe de dónde extrae sus ideas, ni por qué medio se preserva. Luego de despojar al cuerpo de sus sensaciones, y de despojarse ella misma de sus atributos, escrupulosamente los conjura como un bien usurpado que proviene de lo alto. No comprende su elevación ni la bajeza de sus deseos. Se crea designios que siempre se invalidan, y deseos que sabe que no se cumplirán. Todos sus razonamientos son vacuos y se apoyan solo en una base tambaleante y en falsos prejuicios. Está siempre indecisa, siempre irresoluta, y ello tanto si está alborozada como si está deprimida. Está siempre inquieta y descontenta. Hasta el siglo pasado, respetaba a 3 facultades ilustres, que daban alivio a su ser. Desde entonces se complació también en restringir su amplitud y sus funciones que se redujeron a la nada. La inteligencia no es más que un triste receptáculo, lleno de ideas que le son extrañas, porque nada puede sacar de su fondo. La voluntad es una veleta, que el mínimo soplo de la pasión hace que gire a su antojo, pues es ella la que casi siempre toma las decisiones en las cuales consiste el acto de la libertad, y, en consecuencia, toda su gloria. Pero, como esto es generado por la impresión de lo externo, y por el calor o el frío de la sangre, el alma tiene, sin duda, menos participación que el cuerpo en su voluntad. En lo que concierne a la memoria, el alma tiene que cambiar de morada en nuestros tiempos, y tanto se la degrada que no retiene una sombra de su nobleza primera. Efectivamente, fue transferido por completo este vasto depósito en el que el alma debería encerrar una infinidad de imágenes que tiene la obligación de destilar y espiritualizar a fin de hacerlas dignas de ser recibidas en sus receptáculos. Y, en lugar de rememorar las cosas pasadas, en otras ocasiones el alma solo tiene que volverse sobre sí misma para contemplar aquellas imágenes que tiene en depósito. Hoy en día, está obligada a ponerse a seguir las huellas de ciertos cuerpecillos inconstantes que recorren impetuosamente rutas ambiguas para renovar las huellas que sus predecesores dejaron. Y esto de modo tal que cuando se disuelve la sustancia en las que estas huellas se imprimen, y el alma se separa de ella, es finalmente obligatorio, si Dios no la abastece, que necesariamente olvide todas las cosas, o sea, sus obras, pensamientos, palabras, artes, talentos, conocimiento, parientes, amigos y hasta su cuerpo, y que retorne a su principio, tan desnuda como cuando salió. Tal vez pienses que el hecho de que resida en una morada material la torna apropiada para comprender al cuerpo que gobierna y a aquello que la rodea. Eso es un error y algo que imaginas. El cuerpo es aún más enigmático, pues su propia naturaleza no sabe si es la prisión del alma o su reino, si existió antes de que el cuerpo existiera, o si existió antes de que pudiera ser. Si fue enviada allí inmediatamente desde lo alto, o si moró unida a la materia, como la flor y la planta que se desarrollan de la semilla. Si ayuda a construir, o a ordenar, o si solo llega después que el edificio fue terminado. Pero cuando se demuestre que ella trabaja en la formación del cuerpo y su ordenamiento, y que será quien lo gobierne y reine sobre él, no advierto que estos títulos ostentosos puedan capacitarla para que adquiera mucha gloria. Nunca se obedeció menos a un soberano. Nunca un imperio fue peor gobernado. No sabe si es algo fijo o trashumante. Jamás pudo señalar con precisión su sitio de residencia. Y estoy persuadido de que aún lo ignora y lo ignorará siempre.
En el pasado, estaba enteramente sumida en todos los hábitos del cuerpo, deseosa de estar por igual en todas y cada una de sus partes. No obstante, esto ocurría de modo tal que ejercitaba particularmente sus más nobles funciones, a veces en el corazón, a veces en el cerebro, según el capricho de sus opiniones. En la actualidad se concentró y redujo tanto en un pequeño ámbito que solo ocupa poco espacio y, por así decirlo, solo un punto en la cabeza del hombre. 13. Allí da sus órdenes, es decir, como una oficina de correos, y envía a los confines de sus provincias infinidad de correos, algunos de los cuales son interceptados, otros se extravían, y otros regresan, pues las instrucciones estaban equivocadas. Es allí, finalmente, donde, como un centinela apostado en una torre o en un campanario, se ocupa sin descanso de observar los desórdenes de las cuerdas del reloj, o los movimientos de los engranajes de este, a fin de ajustar indispensablemente sus centinelas y pensamientos al son de las campanas. Esto no fue siempre pues, según lo que dijo una de las almas más esclarecidas de nuestro siglo, antes de que el primer hombre cayera, tenía la facultad de detener el péndulo y las pesas del reloj, de separar las cuerdas de este, de seguir adelante por sí sola y de trasladarse, por así decirlo, fuera de la torre, por temor de que la armonía del carrilón pudiera hacerle sentir aquellos gustos y goces que ella no podría tener sin manchar su inocencia y su libertad. Pobre soberana. Imbécil gobernante. No hay marinero tan poco calificado que no conozca la cantidad de cuerdas de su nave y los usos que se les puede dar. El alma no es tan capaz. Ignora la estructura de las partes internas de su cuerpo. Le son insensibles sus operaciones, y jamás las percibirá. Y cuando se la instruye, es siempre por la afinidad que tiene con otras cosas. Estuvo 6000 años sin comprender el canal de las linfas, los conductos salivales, el funcionamiento de la sanguinización, y 1000 otras cosas esenciales. Durante este tiempo prolongado, calentaba la sangre en las venas, al menos así lo creen. Nadaba, y recorría estos canales venosos, y de allí podía sacar los ministros de sus órdenes y su voluntad. No obstante, sostenían y juraban 1000 veces que este líquido rojizo estaba inmóvil y estancado. A fin de eliminar y disipar este error burdo y generalizado, correspondió a un alma extranjera, educada en Gran Bretaña, 14, convencer a todos los demás mediante 1000 experimentos que la sangre está en continuo movimiento, y que solo cesa de circular cuando cesamos de vivir. Se jacta de tener fuerza infinita. La mínima nube que surge en el mesenterio la eclipsa de su trono. El zumbido de un mosquito la desarma, y el ruido de una centella la pone en guardia muy seriamente. Sus sensaciones son el origen de sus goces y pesares. ¿Hay algo que menos se conozca que su economía? No sabe si es ella la que se dirige a los objetos sensibles, o si son estos los que acuden a ella, o, posiblemente, si no percibe lo que los ha causado. Se despoja de sus sentimientos con el fin de revestir con ellos a seres a los cuales no pertenecen. Considera como extraños a los colores, los gustos, los aromas, los sonidos, la luz y otras 1000 cosas, aunque ellas surgieron básicamente de la naturaleza y son según esta. Mediante los sentidos, se comunica con todos los cuerpos que la rodean. ¿Qué la hace interrumpir esta comunicación? Una piel fina oscurece su visión, un coágulo delicado la priva de gusto y oído, una gota de humor perturba sus nervios, un átomo de polvo que se desliza dentro de la uretra detiene el pasaje en su trayecto, y la despoja del conocimiento de lo que ocurre en el cuerpo. En una palabra, la mínima cosa pone a todas sus facultades en el desorden y la inacción. Si es tan excelente, y si tiene las facultades y la fuerza que sus panegiristas le asignan, ¿por qué no puede perforar esta piel? ¿Por qué no puede forzar este dique para abrir nuevamente los caminos clausurados y ponerse a funcionar libremente? Anima a toda la maquinaria, está sobre todo, y, no obstante, si en ella se levanta alguna tormenta, alguna tempestad en sus estados, en lugar de buscar la calma en sí misma, tiene que recurrir siempre a alguna otra alma distante, que, al estar menos unida a su cuerpo, está también menos al tanto de sus necesidades, y debe necesariamente conocer menos de sus partes. ¿Qué pensaría el rey de Siam si el emperador de Austria le pidiera su consejo sobre desórdenes que ocurren en Viena? ¿No consideraría que semejante príncipe es alguien que perdió la razón? Y si su cortesía le obligara a responder a las preguntas de aquel, ¿qué otra cosa diría que no fueran estas palabras? ¿Cómo podría saber yo lo que ocurre donde no estoy, si tú ignoras lo que ocurre en tu propio país? Tu alma es más necia aún, y más digna de lástima que la de ese imaginario emperador de Austria.
Ante las mínimas alteraciones en su imperio, la cabeza se vuelve y, como ya te dije, siempre consulta a almas extrañas. 15. Deposita su confianza en lo que está más alejado y es más audaz, con muchísima seguridad, y si se desea poseerla enteramente, solo es necesario hablarle con una jerga misteriosa y decirle cosas oscuras y novedosas. Para atestiguar esto tomo a tus doctores en medicina, cuya facultad no es menos una secta de almas que el Pórtico o el Liceo. A estas almas se las llamó de lejos para que te instruyeran sobre los peligros que amenazan a su estado, y sobre el medio de eludirlos o impedirlos. Oh. Pero se comportaron mal. Su ignorancia te engañó, y aumentó el peligro. Sus vanas conjeturas a qué molestias no los lanzó. Sus remedios crearon a menudo una guerra en una provincia que estaba en paz. Y supuso en calma a la que estaba perturbada y alterada. Se dedican a curar males imaginarios y a descuidar los que eran reales y concretos. Rodean de calor al cuerpo, y lo enfrían hasta congelarlo. Medican calor interno cuando los pulmones están atacados. Vacían las venas cuando es necesario llenarlas con la sustancia de las dolencias, para que abrevíen el mal adecuadamente. El alma da ciegamente, con un error mortal, lo que a menudo cuesta la pérdida de lo que es carísimo, y que desea preservar. Esto no es un gobierno capaz ni una reina juiciosa, ¿verdad? Ella se encarga de poner en movimiento una maquinaria que le prestaron, y no sabe qué partes es necesario tocar. Sobre todo, no encuentra remedio. Cree que todo es luz y no puede ver para disfrutarla. Después de esto, podemos ensalzarla y alabarla con alguna justicia. Y no demuestra que es ignorante de sí misma, como para creer que pone al hombre por encima de los animales, y que él es el rey y el amo. No confíes en esta realeza que es tan enteramente quimérica. El hombre no ha preservado superioridad sobre los animales. Le hacemos demasiada merced cuando lo colocamos por encima de ellos. Si él se impone sobre ellos es mediante artificio, o con el derecho de los fuertes, como los hombres lo hacen diariamente. Pero, raras veces hemos visto que leones, tigres, osos y mil otras especies de animales hayan respetado en el hombre el carácter y la dignidad de soberano de ellos. Tú confiesas sin que te duela que los temes tanto como ellos te temen a ti. En lo que concierne a los animales, el hombre es un rey destituido, un rey pintado, que se dispensa el honor de un título que carece de autoridad. Lo cual me persuade, y necesariamente debe convencerte, que de nada lo privamos cuando lo equiparamos con las bestias. El Omnipotente, que es amo absoluto de jerarquías y fortunas, te aconseja que tomes la conducta de las bestias como modelo de la tuya propia. Él se refiere a la astucia de la serpiente, la dulzura de la paloma, la industriosidad de la hormiga, y lo que desafía a la providencia en las aves del cielo, las cuales, sin tomarse el trabajo de sembrar, o de cosechar, no dejan de subsistir durante todo el año. Entonces, es cierto que el hombre, tanto en general como en particular, es un insignificante sujeto de tentación, y que aliarse con él es de tan poco honor o provecho que no somos muy injustos con nosotros mismos al renunciar a esa alianza. Cuida de tus mujeres. Nosotros cuidaremos de las nuestras, y, con ellas, los tesoros que depositaron en nuestra custodia, y cuya posesión, sin duda, ocupa en los corazones de los hombres un sitio más elevado que el que tú nos ofreces, de una inmortalidad que para nosotros podría ser tan fatal como incierta que es. Luego de concluir esta sátira, el príncipe Nomo deseó retirarse. Le rogué a McNamara que lo detuviera, y obtuviera su consentimiento como para que me escuchara un cuarto de hora más. Detuvo su partida, y le agradecí que me escuchara. Aunque los sentimientos que albergas para con el hombre son tan desventajosos, le dije, estoy persuadido, mi príncipe, que tu Alteza los abandonará si algunas veces miras el lado bueno, sin considerar el malo. El hombre es una especie de medalla, en la que los ojos de amigos y enemigos encuentran igualmente su valor. Si lo consideras desde cierto punto de vista, aparecerá ante ti con el aire majestuoso de un soberano. Pero si cambias de lugar y lo observas desde el otro lado, solo te encontrarás con una bestia. Consideremos el lado bueno. Mira el lado más agradable de la medalla. Pronto te convencerás de cuán excelente es la naturaleza del hombre, y de que todo lo que, en el reverso, percibas como desordenado es un rasgo y un artificio de la óptica, que difícilmente permite que a los objetos se los vea como son. Has descrito vividamente las flaquezas e imperfecciones del hombre. Las percibimos demasiado como para no coincidir en lo que a ellas respecta. Concuerdo con tu sátira, en aquellas condiciones que tú aplaudes en las alabanzas que yo le tributo, y que él merece. Tú dices que lo degradaron de su nobleza y lo privaron de su gloria. Pero, aunque se hundió, no se desprendió de todas sus perfecciones.
Su pecado borró algunos rasgos brillantes de una imagen que Dios esculpió en su alma. Pero, la base a esa imagen sigue allí, y preservó para él la inmortalidad de la cual ella es inseparable. Aquella pretendida incorporación, que le atribuiste, es una quimera de la que los filósofos que te instruyeron han abjurado. Se trata de una opinión desgastada y vieja, de la que lo despojaron, y con la que tú lo revestiste, y es un ropaje que ha dejado de estar de moda. Te ruego que sigas mi alocución y percibirás cuán ridícula es esa opinión, y cuán imposible es la metamorfosis que aquella respalda. ¿Mediante qué vuelco del orden establecido en la naturaleza, mediante qué operación química, un espíritu podrá convertirse en un cuerpo? En el alma del hombre, nada veo que señale este cambio prodigioso. Está por encima del cuerpo, es su juez soberano. Se mezcla con él, y se separa y lleva su punto de vista y sus deseos hacia los objetos a los que puede alcanzar. Observa los irrefutables títulos de su espiritualidad, y en los que no tiene cabida la inscripción que diga, falso. Sin embargo, deseo verificar estas cosas y convencerte de su autoridad. Ante estas palabras, me incliné hacia McNamara y le dije quedamente en el oído, voy a exhibir a nuestro gnomo en su desnudez. Dirigiéndome al príncipe, le dije, me lanzo a esta verificación de esta manera. En primer lugar, te digo que el alma está por encima del cuerpo porque Dios sometió a su imperio que es más perfecto de todo, y lo que abarca y une en sí mismo todo lo que hay de muy puro y excelente. Es cierto que esta dominación se debilitó un poco con la transgresión de la primera de todas las almas. Pero, aunque esté debilitada, subsiste todavía íntegramente, y no vemos que inferiores del hombre hayan intentado sacudirse su yugo y someterlo al de ellos. Por lo contrario, diariamente tenemos la experiencia de que ellos temen sus amenazas y obedecen a su voluntad. En segundo lugar, digo que el alma juzga soberanamente al cuerpo, porque distingue perfectamente un cuerpo de lo que no lo es. Y que rechaza con autoridad y rotundidad ciertas cosas que son más bien sombra que realidad, como el punto y la línea, y que acuerda por sí con todos los demás, que por una triple dimensión ocupan más o menos espacio, según sean grandes o pequeñas sus partes. En tercer lugar, digo que el alma se combina con el cuerpo y se separa de éste, porque mediante el pensamiento se une con mil cosas que están fuera de la materia. Comprende infinidad de figuras perfectas que nunca encontraremos en el cuerpo, que los sentidos no pueden percibir y que hasta es imposible imaginar. No ve claramente que una esfera perfecta no puede tocar a un plano perfecto sino en un solo punto, y que un círculo, por pequeño que sea, carece de defecto, cuando entre las líneas, trazadas desde el centro hacia la circunferencia, podemos todavía trazar una infinidad de otras. En suma, que un ángulo es en verdad un ángulo recto cuando una línea recta, que cae sobre una línea de la misma naturaleza, no se inclina más hacia un ángulo que hacia el otro. En estas cosas, nada hay que se relacione con la jurisdicción de los sentidos. Pero contempla con más libertad aún los números inmateriales a los que denominaron ejemplares en nuestras escuelas de matemática, y que son tan independientes de tiempo y lugar, que puede decirse que son de todos los países, y que se los encuentra lo mismo en todos los siglos, y entre todos los seres de la Tierra. Recorre desde el este hasta el oeste, el sur o el norte, y allí descubrirás que 4 son 4, y 10 son 10, porque todos los hombres del mundo ven por igual, y de la misma manera estos números, en lo profundo de sus almas, con los ojos de su inteligencia, y esto teniendo en cuenta que, aunque no haya habido uno solo que haya percibido interiormente cómo, ellos participan de la unidad de la que salieron. ¿Qué idea te formaría sobre la excelencia y elevación de nuestra alma y de su separación del cuerpo, si te hablara de reglas, números, medidas, luz, derechos naturales, ciencias, virtudes y todas las demás nociones inmutables y eternas que nacen con nosotros, y que ningún espíritu elude, y que se preservan en nosotros sin la ayuda de los sentidos ni nuestra participación? Paso todo esto sin comentarios, para no cansarte, y porque en ninguna parte hay nada tan evidente. Sin embargo, deseo extraer de esto una consecuencia que destruye tu error, y debes comprender que el conocimiento de Dios no está oculto a nuestra alma, menos aún que de sí misma, y de las cosas que ocasionan sus sensaciones. Pues atendiendo a que esta alma, como es cierto, concibe cosas inmutables y eternas, como no puede concebirlo sino en un tema que es inmutable y eterno, que es Dios. Es verdad que lo conoce, y el conocimiento del tema es inseparable del conocimiento de las cosas que allí moran, del mismo modo que cuando vemos flores, esparcidas en una pradera, necesariamente vemos la hierba y el campo que la sostiene. Nuestra alma es, pues, espiritual. ¿Cómo no debería serlo, puesto que los objetos ella los ve con el espíritu, que es todo ojo y todo luz?
Entonces, no es ignorante de sí, pues como vemos la luz en la medida en que esté presente en nosotros, y cuando tenemos los ojos abiertos y sanos. De igual manera podemos decir que si la luz tuviera ojos vería siempre porque siempre estaría presente en su resplandor. Estas razones tal vez te parezcan abstractas, y no estés acostumbrado a ellas. Es necesario que digas algo más plausible, y sin duda, más adecuado a los principios que te hemos esbozado. Consideremos que nuestra alma es un ser pensante, que piensa siempre, y que su deseo y sus otras propiedades no tienen tinte alguno, y nada toma de eso de la materia o del cuerpo. Que no tiene color, figura, ni partes, que no ocupa espacio, que no tiene movimientos. Que Dios es su centro natural, al cual está más o menos fija, según tenga más o menos sabiduría y justicia. Y que allí no tendrá cabida si esta sabiduría y esta justicia la abandonan enteramente. El alma solo está presente en el cuerpo por intervención de él, actúa allí de manera espiritual a imitación de su autor, pero, inconstante en cuanto a su virtud, esté limitada. Está completa donde quiera que vaya, y aunque esté en 1000 sitios diferentes, porque su acción constituye su presencia. Y su naturaleza es muy sencilla y singular. Jamás está ociosa, y siempre actúa, ya sea por ser afín con Dios, de quien subsiste, o respecto del cuerpo al cual gobierna. Pero aunque su acción sea más débil en una ocasión, o más fuerte en un cuerpo que en otro, el alma es siempre igual porque no es susceptible de grandeza ni de pequeñez. Añado a esto que la espiritualidad de nuestra alma resulta irrefutable por la calidad de su vida. Tal es el ser del cual ella es la vida, y tal es la vida de la que ella es el alimento. Sabemos que el alma no se alimenta con pan, sino con la palabra de Dios. El alma nunca aparece menos vigorosa que cuando el cuerpo está muy obeso. La mayoría de nuestros primeros maestros pensaron como nosotros. Pues si pudieran haber creído de otro modo, podrían haber dicho que quienes tenían más materia tenían también más inteligencia. Pero ellos estaban persuadidos de que el espíritu tiene siempre más penetración y vivacidad cuando menos se apega al cuerpo, y cuando está cerca de cortar las ataduras que a éste lo fijan. Los sibaritas afectos a un buen banquete son casi siempre los más estúpidos, y deben callar. Las comidas deliciosas no los tornan mejores ni más inteligentes. Concluyó esta plática asegurándote que una vida tan noble, y que subsiste con un alimento que tiene tanto de excelente como de verdadero, te liga con seguridad a la inmortalidad que te ofrecemos y tú desdeñas. Es en vano que te imagines que el alma perece hoy con el cuerpo. Nada tiene en común con la vida. Nada tiene en común con la muerte. Y cuando el cuerpo desciende en la corrupción de la tumba, recupera su libertad perdida y vuela hacia su gozo en el seno de su Creador. De buena gana olvidará el ultraje que inferiste a su dignidad, para tener el placer de introducirte en el sagrado refugio de las almas felices. Sin duda, es más deseable que la nada en la que te atrincheraste. Regresemos y planeemos juntos repoblar el universo con infinidad de criaturas amorosas. Bendeciré el afortunado día que me procuró la gloria de haber consumado lo que debería constituir la felicidad de tus súbditos, y la de toda la raza humana. El príncipe Nomo aparentaba estar más tranquilo aún durante esta plática que durante la primera. No hizo gestos ni muecas. Y por su mirada y compuesto semblante, empecé a hacerme ilusiones de haber ganado la partida. Pronto observé que solo se había calmado para prestar más atención y responder a mi razonamiento con el mayor vigor, puesto que yo lo había exagerado expresamente a fin de mortificar su arrogancia. Veo, me dijo, que estás satisfecho con tu sermón. Sin ser extravagante en mis gustos, mi satisfacción no es igual, y lejos de encontrarlo tan convincente como piensas, me parece muy adecuado para ratificar mis convicciones. Todo lo tuyo consistió en grandes palabras, grandes hipérboles, grandes sofismas y grandes sutilezas, que son capaces de dejar atónitas y de sorprender a las almas del vulgo, pero que no impresionan a personas de mi carácter o de mi frío raciocinio. Todavía creo que el alma del hombre es necia, y no sabe qué es ni qué llega a ser. No es preciso ir muy lejos para indagar entre sus iguales qué sostendrá al hombre. En realidad, a semejanza de los animales, el hombre solo se alimenta con espectros y fantasmas que nada representan, ni siquiera al Dios que lo creó, sino bajo la forma de un cuerpo. Todas estas nociones generales que incluyen leyes, modalidades y ciencias, reglas numéricas y medidas, a las que gratuitamente denominan verdades inmutables, son creadas únicamente por la razón.
Son ideas huecas, quimeras y ficciones del espíritu. Finalmente, el alma sigue el destino del cuerpo en el que habita, el cual es blando y débil en su tierna infancia, incluso incapaz de preservar impresiones o rastros de sus funciones, aprende y se fortalece con el hombre en su edad mediana y, al final de la vida, reincide, según sus ejemplos, en su debilidad y oscuridad primeras. 16. Sosiégate, mi señor, exclamé, porque te vas del tema. Sin embargo, ¿qué dices del pensamiento, del que tienes una idea tan distinta de la del cuerpo, y qué conexión hallas entre ellas? La del río, me dijo con su origen. 17. ¿Qué? Le pregunté. ¿Crees que el cuerpo es el origen del pensamiento? ¿Por qué no? Me respondió. Es más difícil para Dios hacer que el pensamiento surja del cuerpo, y de la materia, que sacar al alma y al espíritu de la nada. Advierto claramente de qué se trata. Ignoras la naturaleza del pensamiento, y te lo demostraré. El pensamiento es un habla interior mediante la cual uno conversa consigo mismo, tal como usamos la palabra perceptible mediante la cual nos comunicamos con los demás. Pero, a fin de dar forma a los sonidos articulados a los que llamamos el habla, y que expresan nuestros sentimientos fuera de nosotros, solo es necesario que algunos delicados corpúsculos se insinúen en los nervios y en los músculos destinados al habla. También basta para formar esta habla interior, a la que llamamos pensamiento, que corpúsculos aún más sutiles, y más delicados, se lancen hacia partes más depuradas y sensibles, y se deslicen dentro de canales más estrechos y menos perceptibles. Pero, dime, por favor, lo interrumpí, ¿cómo sucede que estos manantiales y estos canales escaparon a las miradas y observaciones de los anatomistas de nuestra época, que son tan exactos en sus investigaciones, y tan felices con sus descubrimientos? Ello se debe, me dijo, a que están tan predispuestos a lo opuesto. Sus prejuicios y preconceptos fueron la causa de sus errores, y de que perseveraran en estos. Lo que debe persuadirte de que las cosas es como te la expliqué, o sea, que una y otra habla tienen el mismo principio, y son producidas por medios parecidos, guardándose las proporciones. ¿Cómo puedo señalártelo? Consiste en que los desórdenes por el exceso de vino y las pasiones inmoderadas hacen que te muestres por igual en tu conversación y en tus pensamientos. No hacen lo que dicen ni lo que piensan. Hablan y razonan malamente, y el trastorno se esparce por doquier, porque el conjunto sanguíneo se calienta y rarifica con el fuego que sobreviene, todo lo cual hace que una parte sea susceptible a estos movimientos y estas agitaciones extraordinarias. 18. Caramba. En cuanto a esta conjetura, mi príncipe, le dije, esto es lo que se denomina sutileza pura. Tu sistema es ingenioso, pero no es igualmente sólido, y será tan fácil persuadirme de que el pensamiento y el raciocinio pueden formarse en el tubo de un órgano, y fabricarse delicadamente, como convencerme de que pueden nacer, como tú lo adelantaste, en estos conductos finos y delgados que supones que en el cuerpo existen. La materia es nada menos que materia, aunque una sea más sutil que otra, y lo que es materia nunca sabrá pensar. Te engañas nuevamente, siguió el príncipe Nomo, y si te paras sobre el prejuicio, te caes. Me persuadí, igual que tú, de la espiritualidad de tu alma, y cuando considero sus temores y deseos, y sus otras percepciones, imagino que todo lo que pudiera elevar al hombre sobre la materia nada tendría en común con el cuerpo. Me sacó del error, y lo mismo hará contigo, una pequeña solicitud ligada a las circunstancias de nuestra desavenencia si examinas tan de cerca esta materia de la que crees que tu espíritu está tan alejado. Sigamos paso a paso las virtudes vinculadas con ella, y los efectos maravillosos que producen cuando se filtra y sublimiza de cierta manera. Verás que no deshonrará a tu alma confundirla con la materia, y que lo que la distingue es solo más o menos de ella. Consideremos la fuerza y la fineza de estas partículas de la sangre que sirven para tomar contacto y mover las partes de tu maquinaria. Observemos la virtud de los pequeños átomos escapados por casualidad, que ponen en movimiento violento a animales de un tamaño enorme. Sigue avanzando, y concentra toda tu atención en la pequeñez de tus ojos, y los de un águila, una hormiga o un gusano. Lo cual es, en un sentido, imperceptible, pues reúnen sin confundirlas a infinidad de imágenes de todos los tamaños y colores, que representan muchos objetos. Sigamos adelante hasta la cabeza de este gusano, y verás una parte más delicada todavía, en la que esta infinidad de imágenes tan diferentes se fijan para representar su fantasía cuando le plazca convocarlas, o cuando las conjeturas las llevan allí.
Ciertamente, si reflexionas con seriedad sobre la grandeza y la extensión de esta virtud, que reside en el mínimo punto de materia, en un solo punto, te convencerás de que nada hay de lo cual no sea capaz y en lo que no pueda conducirse, cuando está entre las manos de un artista, de quien la fuerza y la sabiduría son igualmente infinitas. Comprendo, respondí bruscamente. Dios puede hacerlo todo. Pero, como su sabiduría estableció ciertas leyes y se prescribió ciertas maneras de actuar que él no cambia, y que decide la acción de su fuerza, nunca ocurrirá que la materia piense ni que el espíritu ocupe un espacio limitado. El término espíritu perturba tu mente, caballero mío, me contestó. Tus químicos te pondrán en lo cierto respecto a esto. Ellos separan todos los días los líquidos y las sales, el espíritu y el cuerpo, sin tratar de atribuirles una naturaleza diferente. Las cosas extremadamente delicadas, o que escapan a la vista, usurparon el nombre del espíritu, y se lo dieron a las esencias y a las partes sutiles de la sangre, aunque estas son los elementos efectivos del cuerpo. Tal vez me digas que si no podemos ver al aire y al viento, y no logramos captarlo con los sentidos, ellos causan impresiones en nuestro cuerpo. En lo que a mí concierne te digo que el pensamiento hace esto con más fuerza. Si es vital, te calienta. Si es frío, te congela. Si es colérico, te seca. Y si es alegre, te regocija y aumenta tu robustez. El cuerpo asume el carácter de los pensamientos, y el alma, como ya te lo dije, y nuevamente te lo repito, sigue a la evolución y la involución del cuerpo al cual anima. Es débil en la infancia, inconstante en la adolescencia, impetuosa en la juventud, de inclinaciones asentadas en la ancianidad, y termina donde empezó. Es decir, en sus años de decrepitud cae en su primera debilidad, y no tiene más razón que un infante. Dime que a menudo no se separa del cuerpo, y que a veces la vemos sana, fuerte y espléndida, cuando el cuerpo parece abatido por enfermedades, y totalmente agotado. Y que, en suma, jamás razona mejor que en los momentos que preceden a esta supuesta separación. Este vigor y esta lucidez extraordinaria no me asombran. Me parecen como los de un espíritu los esfuerzos y amargos causados por el movimiento y la fermentación de la sangre y los humores, tal como el cuerpo de alguien enfermo y abatido por una fiebre muy fuerte y prolongada recupera toda su fuerza y hace que sorprenda cuando aumenta el delirio. No es de asombrarse que partes tan diferentes por su conformación y disposición produzcan efectos tan poco similares. Cuando la sangre bulle en el cuerpo, los demás humores más espesos se mantienen en él en calma. Cuando los espíritus se agitan en el cerebro, a los pies los dejan inertes. Ciertas partes comienzan a funcionar cuando las demás se aflojan y relajan. Tus personas espirituales dividen incluso al alma en dos partes. Una inspira, la otra consulta. Una gobierna, la otra debe obedecer. Estas dos son hermanas, cuyas relaciones y funciones diferentes señalan su diversidad. Si lo prefieres, son marido y mujer, Adán y Eva, como lo explica uno de tus doctores, que no se asombraba de observar que la parte superior del alma se ocupaba con Dios durante el éxtasis, y que la inferior permanecía en la inacción, respetuosa del cuerpo, y que, de algún modo, olvidaba su obligación de gobernarlo y ponerlo en movimiento. Esta diversidad de funcionamiento y de objeto en un ser al que crees indivisible, no respalda las vanaciones de las acciones del alma y del cuerpo. Creo que eso deriva de esta misma cuestión, con esta diferencia, que no son los mismos el orden y el volumen de las partes que componen aquellas acciones. Añado a esto dos observaciones que podrás observar diariamente, y que deben causarte impresión e incluso convencerte de la verdad de lo que hasta ahora te dije. La primera observación es que, durante el sueño, el alma está infinitamente más dormida que el cuerpo, pues además de algunas partes externas del cuerpo que la pesadez del alma y la laxitud mantienen inmóviles, porque habitualmente solo se mueven por órdenes de aquella, sin saber cómo se ejecutan, todas las demás siguen cumpliendo su deber con exactitud y sin interrupción. El corazón sabe comprimirse, los pulmones inhalan y exhalan, la linfa corre y toma su coloración, la sangre circula, las arterias palpitan, la digestión prosigue, la carne engorda y todos los miembros evolucionan. No ocurre lo mismo con el alma. Es como si la hubieran aniquilado, prohibiéndose todas sus facultades y suspendiéndose sus modificaciones. Nada sabe, nada ve, nada siente. Alcanza a pensar cuando la convulsión de algún átomo la obliga a despertar. Todos sus pensamientos están constituidos por locuras, extravagancias y fantasmas con los que se aterroriza, y que causan risa a quienes se enteran de sus sueños. Si como tú pretendes, ella fuera espiritual, todos sus pensamientos no deberían ser justos, y todos sus juicios no deberían ser exactos en las horas de reposo.
Cuando ella se recupera, aquietadas las pasiones y la búsqueda de los objetos, libre de preocupaciones y de conducir a la máquina, dejándola en plena libertad y sin distracciones, no podrá oír esta verdad eterna e interior que tú anhelas que hable siempre, y a la cual este prolongado intervalo de reposo le brinda tiempo libre como para escucharla. No obstante, está sorda, muda y ciega, permanece ociosa y en una inacción total. Lo que puedes colegir, convenciéndote conmigo, es que solo necesita un grano de opio para que sucumba ante toda la fuerza de lo más depurado y grande del universo. La segunda observación es que, en los peodos, vemos la beodez en la que el espíritu aparece a menudo más embriagado que el cuerpo. Sus ideas son meras palabras, su razón se fue a pique, nada hacen ni dicen que no sea extravagante, pero cuando necesitan marcharse del sitio de su crápula al llegar la noche, vuelven a su casa sin titubeos ni confusiones, y luego de acostarse como de costumbre, y dormir profundamente, a la mañana nada recuerdan de su jarana, y olvidan sus palabras y acciones del día anterior. ¿De dónde deriva este espíritu desordenado? ¿De dónde deriva este vuelco de la razón? ¿De dónde deriva que los vaos del vino vuelquen enteramente el trono de la inteligencia, la cámara de los espíritus, que sirve para mover a la máquina? Vacilas en contestarme. Lo haré por ti, y te digo que ello se debe a que la parte del alma que llamamos animal está compuesta por corpúsculos bastante densos, que por su solidez resisten la impresión de los vaos y se mantienen firmes en sus puestos, para no perturbar la irregularidad de sus funciones. A continuación, ello se debe a que estos otros corpúsculos que forman la parte más noble del alma, y sobre los cuales caen los rayos de la razón soberana, por ser más finos y delicados, son menos capaces de resistir la convulsión de estos vaos, y, como consecuencia, son más susceptibles de desarreglos. En estos principios se encuentra la solución del caso del joven paje que, estúpido y materialista de nacimiento, cambiaba totalmente el modo de ser de su espíritu cuando lo abrasaba una fiebre aguda, y todas sus palabras se convertían en otros tantos dictámenes y oráculos. Cuando informaron al rey, su amo, sobre esta asombrosa metamorfosis, entró en el aposento del enfermo y luego de oír cosas bellísimas del mundo y máximas de muy elevada política, creyó que era importantísimo preservar a un genio tan extraordinario, y ordenó a sus médicos que emplearan todos los secretos de sus artes para curarlo. Efectivamente, lo curaron. Pero este pobre joven, al recuperar su salud, volvió a ser naturalmente estúpido y a sufrir el desprecio de su príncipe, lo cual lo hizo lamentar su enfermedad y maldecir a quienes lo libraron de ella. Si este ejemplo te deja todavía alguna duda, el que estoy a punto de decirte la disipará por entero. Consideremos que el fuego de la sangre tiene sobre el alma el efecto que el fuego tiene sobre los ojos, y que sus impresiones son completamente parecidas. Con demasiada poca luz solo vemos a los objetos de modo confuso. Con luz suficiente los vemos con muchísima claridad. Y con demasiada luz nos deslumbramos, y no vemos bien. Con demasiado poco fuego en la sangre, nuestra visión y nuestra inteligencia son confusas y limitadas. Con un fuego regulado, vemos justa, depurada y claramente. Con excesivo fuego, tenemos una visión extraña y perdida. ¿Y esto por qué? Porque cuando la actividad de este fuego era, en el primer caso, demasiado débil como para poner en movimiento a las partes sutiles con que el alma está formada, no podrá producir sino los espíritus en común. Cuando esta misma actividad se acompaña de proporción y perfección, y nada falta, su noción está plenamente ajustada, y produce necesariamente espíritus buenos. Como en el último caso, esta actividad está más allá de la medida debida, agita y disipa a los corpúsculos sutiles que las iluminaciones superiores siempre aceptan falsamente, y Li no puede introducir razón alguna. Y de este modo, solo quedan locuras y extravagancias. Te ruego que examinemos estos 3 grados del fuego y sigamos su acción. Allí no solo hallarás la verdadera causa de las diferencias de los espíritus y de sus cambios de carácter, sino también todos los efectos que nacen de ellas y que son producidos por las mismas leyes de la naturaleza y por el mismo mecanismo que los de la luz. Desean atribuirlo a otro principio, y me hago la ilusión que lo conozco. Esto es crearse una idea fantástica, e imitar a Ferícides, quien se cree que fue el único que inventó la opinión de la inmortalidad del alma para satisfacer su propia ambición. Todo este razonamiento, mi príncipe, le dije, solo parece crema batida y no proyecta el mínimo baldón sobre las ideas que te di sobre la excelencia y la dignidad de mi alma. Yo distingo muy claramente entre la naturaleza de ella y la de mi cuerpo, y conozco perfectamente bien al ser que piensa, y excluye la idea del ser material. También puedo señalarte muy claramente las actividades que a él pertenecen. Pero es necesario incorporar y mezclar lo que tú separas y confundes, puesto que me remitiste a los químicos.
Ten la amabilidad de mostrarme con qué arte singular, mediante qué virtud química el alma que era espiritual e inmortal en Adán, como tú sostienes, se volvió corpórea y perecederá en él y en todos sus descendientes. Eso te lo puedo demostrar fácilmente, me contestó. La primera transgresión causó este prodigio. Se incorporó el espíritu, y lo hizo encarnar. De la misma manera que la virtud espiritualiza al cuerpo, y le presta su cualidad, el alma tiene a Dios como principio, y nada la origina. Se acerca a uno en la medida en que se separa del otro. Tiene ser y perfección en mayor o menor medida, según se acerque más o menos al origen de todos los seres. Su vida es una especie de escalera que toca al cielo con un extremo, y a la tierra con el otro. En un extremo encuentra de Dios y la inmortalidad, y en el otro a la muerte y la nada. Si se eleva, se espiritualiza y diviniza de algún modo. Si se rebaja, se torna parecida a los animales, y termina como ellos. Al primer hombre se lo dejó soportar el peso fatal de su codicia, de sus gustos irregulares, y, por su infortunio, cayó. Su alma se volvió carnal y disoluble. El Señor permaneció durante 4000 años sin el deseo de apartarle de este estado desgraciado. Si examinas todos los motivos por los que él fue instado al bien, y todas las amenazas que se emplearon para alejarlo del mal, confesarás conmigo que, durante todo este tiempo, no lo consideró sino como un hombre perecedero en todo sentido. Sin duda, su duración era proporcional a la de sus recompensas y sus castigos. Fueron efímeros. Entonces fue necesario que los pasara y concluyera. Me dejas atónito, le dije, y no sé de dónde extrajiste estas extrañas opiniones. De la razón de Dios, me replicó. Su esplendor espiritualizó al alma de este primer padre. La imagen de Dios lo volvió inmortal. El hombre cerró los ojos ante este resplandor divino. Rompió y pisoteó esta imagen sagrada. Perdió sus excelentes prerrogativas. Se despojó de estos brillantes ornamentos, y cayó más bajo que lo natural. 9. Desengáñate, solo Dios es verdaderamente inmortal. 20. Porque solo Él es verdaderamente indivisible, y puede subsistir por sí solo. Él es la unidad soberana autobastante. Todo lo que sale y se separa es divisible, y, en consecuencia, toca a su in. 21. Esta unidad sagrada deseaba hacer que el hombre fuera partícipe de su felicidad y de su gloria, colmándolo con su espíritu, y este espíritu, que es el sello de su amor, esculpió los rasgos de su semejanza en lo profundo de su alma, por lo que la muerte y la aniquilación lo hubieran respetado eternamente si él hubiera preservado aquello. Mientras este espíritu estuvo con el hombre, este fue completamente espiritual, y no formó un pensamiento que lo hiciera indigno de la inmortalidad y la comunicación del ser soberano. Pero, él lo perdió todo al perderse, y solo reuniéndose, ese espíritu con él podrá recuperar semejantes beneficios gloriosos. 22. Contemplemos al hombre unido nuevamente con este Espíritu Santo. Encontrarás a un hombre enteramente nuevo que tiene un corazón y un alma enteramente nuevos, que aspira al bien eterno, que tiene vida y movimiento enteramente mediante ese espíritu. Si él habla, es el espíritu el que habla por boca de él. Si desea, es este quien forma sus deseos. Si efectúa alguna plegaria, y prorrumpe en algunas lamentaciones, es este quien reza y se lamenta por él. En suma, es su alma, su corazón, su espíritu y su todo, y no se contenta con volver a dibujar nuevamente en sí mismo el carácter de su imagen que se borró. Él se reúne otra vez con su original durante una eternidad. 23. Permíteme, le dije, que te interrumpa en tan bello pasaje. Allí te secundaré. Coincido en que actualmente el alma volvió a habitar, y aunque fue carnal y perecedera, fue restaurada para el espíritu y la inmortalidad. Entonces, ¿por qué tomas como pretexto de que te alejara de los hombres la falta de inmortalidad o la que el Espíritu del Altísimo nos libró? Porque me respondió, este Espíritu Divino encuentra tan pocas de esas personas y porque las que se honran con su presencia, al recuperar el privilegio de inmortalizarse, no obtienen el de comunicarlo a los demás. Adán, le contesté, tuvo a la sazón este beneficio mientras fue fiel, y no transgredió esta ley de la comunicación que tú pretendes que Dios le dio con su vida. Si me replicó, lo disfrutó, y también algunos otros privilegios en los que Dios había conservado su espíritu. Pero su raza se corrompió, y el espíritu de Dios se retiró de todos los hombres. Nosotros tomamos partido, y nos abstenemos de hermanarnos con ustedes porque, tal como están constituidos hoy en día, y cuando tuvimos tratos con ustedes, según tus propios principios, existió la posibilidad paralela de perder o de ganar. Lo de menor cuantía es nuestro estado, pues la nada nos salva de la infelicidad eterna, y al mismo tiempo perdemos al sentimiento de todas aquellas pérdidas que tanto exageraste.
Vive, entonces, en paz, y déjanos morir como siempre. No envidiamos tu felicidad. Aprovecha tus desgracias pasadas, y sigue incluso hasta el fin el camino que se abre hacia la inmortalidad, sin inquietarte por beneficiar a aquellos a quienes tu corrupción lo ha cerrado para siempre. Te contesto, le dije, para tu tranquilidad en el futuro. Es bueno no tener relación contigo en el futuro. Tus errores serían contagiosos. Llévatelos a las profundas cavernas de donde los trajiste. Es muy patente que te entregaste al espíritu de la iniquidad, y que éste se expresa a través de tus órganos. Pero la verdad triunfará sobre estos artificios, y no permitirá que el espejo en el que ella constantemente se mira se empañe con tus calumnias. Este espejo en el que su imagen se forma con su presencia y sus miradas, esta alma, que es la más noble y excelente de sus obras, subsiste eternamente, y estará siempre iluminada con los rayos de este sol de la justicia. Yo esto lo sé y lo atestiguo. La religión me lo enseñó, la razón me lo insinuó y el sentimiento me convence de ello. El príncipe Nomo me escuchó mientras yo lo fulminaba con esto, hizo una inclinación con su cabeza hacia McNamara, para despedirse, y se marchó con rapidez. En un instante desapareció de nuestra vista y, sin duda, recibió de sus súbditos las alabanzas que su resistencia merecía. Notas de los gnomos irreconciliables. 1. Todo ser humano, consciente de ello o no, tiene un espíritu elemental en él, plano invisible, el cual lo protegerá o lo ayudará para que triunfe en los asuntos de la vida o, por lo contrario, propenderá a su caída. Todo depende del estado de evolución del ser humano. Si la naturaleza de éste se inclina hacia el bien o hacia el mal, este genio es la contraparte, en lo invisible, del genio existente dentro de cada humano, al que Sócrates llamó daimón. 2. Filósofos y magos significan aquí lo mismo. El mago, si entiende de conjuros y hasta si es un vidente, no solo puede comunicarse con el príncipe de los invisibles, sino también con cada espíritu de las jerarquías a la que todo ser humano puede pertenecer. 3. Ambos grandes dramas, la salamandra y la ondina, se basan en esta gran verdad que sostiene que para que un elemental se inmortalice debe tener relación sexual, o casarse, con un ser humano. El relato del Génesis 6:2, que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, y las tomaron como esposas, es esta misma teoría. Se trata de una verdad grandiosa cuando se la entiende acertadamente. 4. La doctrina consiste en que si el hombre desea entrar en contacto consciente con las bellas salamandras u ondinas, no debe tener trato alguno con las mujeres del género humano, pues estos bellos espíritus son excepcionalmente celosos, en la misma medida en que son excepcionalmente fieles, y ningún hombre podrá amar, a un mismo tiempo, a una mujer de la tierra y a una salamandra u ondina. 5. Los elementales de los 4 elementos tierra, agua, aire y fuego pueden vivir muchos centenares de años. No conocen dolor ni sufrimiento, pero no conocen el amor, pues solo podrá amar el ser que pueda sufrir. No pueden ser inmortales, puesto que no podrá ser inmortal quien no pueda amar o sufrir. A fin de inmortalizarse deben entrar en contacto con los seres de la tierra, con los humanos. De manera que si una salamandra puede entrar en contacto con quien nació en la tierra, a través de ese matrimonio o contacto sexual, se inmortalizará, pero también quedará sujeta a todos los dolores y aflicciones del ser humano. Esto está plenamente ejemplificado en la bella historia de la salamandra. 6. Aunque esto debe considerarse como la regla universal, naturalmente hay excepciones como, por ejemplo, los videntes, los iniciados y los filósofos. 7. El hombre ya no es más el amo de los elementos ni de las fuerzas mentales, físicas o espirituales. Como él mismo lo admite, el hombre es juguete de lo que él denomina destino, pero que en realidad no es nada más que la caída de su naturaleza íntegra en el materialismo desde el trono del amor y la inmortalidad que otrora ocupara y que puede ocupar nuevamente si quiere. 8. Debido a que el hombre está compuesto por los 4 elementos, puede amar, tiene un alma, y puede llegar a ser inmortal. Los elementales, compuestos solamente por un elemento, son del fuego, del aire, del agua o de la tierra. Al unirse con el hombre, naturalmente se unen con los 4 elementos y, de esta manera, se vuelven inmortales. 9. El hombre normal, sano e inmortal, está compuesto armónicamente con los 4 elementos, pero al perder la vista espiritual, poco a poco desarrolla más de uno que de los otros elementos. Se convierte en una bestia apasionada al tener demasiado elemento fuego en su constitución. En un animal, al ser casi enteramente de tierra. En un idiota e imbécil al tener demasiado del elemento aire. Y todas las demás cosas el hombre las desarrolla al tener en demasiado grande proporción 1 o 2 elementos. 10.
Qué proféticas e intuitivas son estas palabras del príncipe Nomo. El ser humano es un personaje que no puede vivir sino únicamente con la cooperación y protección de Dios y sus jerarquías que le aseguran y defienden la vida. 11. El cuerpo humano. 12. Esta afirmación es cierta en todo el universo. Universalmente, la humanidad cree en las diferentes doctrinas porque se le dice que se fundan en la autoridad divina. Cree en lo que se le dice o enseña. Nada sabe, porque nunca despertó las facultades del alma que le demostrarían la verdad. Cree en todas las diferentes doctrinas y olvida enteramente que solo hay un hecho, la evolución de su propia alma, si así lo quiere. 13. Ningún hombre puede conocer si no es desde su interior, el cual es el proceso que siguen los filósofos. Creer y conocer difieren vastamente. Son muchos los que creen, o creen que creen, pero poquísimos los que conocen. 13. En la actualidad, esto es cierto. El asiento del alma no está en el cerebro en circunstancias adecuadas, pero las circunstancias y el modo de vida actuales la obligaron a salir de su justo trono y la hicieron ubicarse en la cabeza y, por esta razón, la humanidad es absolutamente materialista en la época actual. Es la época de la cabeza. 14. Esto tiene referencia con la circulación de la sangre y el descubrimiento de Harvey. Antes de eso, los grandes médicos sostenían que la sangre estaba inmóvil y estancada. 15. Prácticamente, toda la gente procura aprender de los demás las cosas que le concierne y que su propia alma debería ser capaz de enseñarle. La finalidad de las enseñanzas arcanas es la de ayudar a quienes procuran desarrollar los poderes de su propia alma para que sean capaces de comprenderlos. 16. Lo que el príncipe Nomo expresa aquí es un hecho, pues las almas de la mayoría de la humanidad son débiles, tan débiles que la inmortalidad es solo un sueño. ¿Seríamos eso, o los dueños del destino? Podemos escoger. A nosotros compete preguntarnos qué seremos. 17. Este es un hecho. Si no lo fuera, los impuros pensarían pensamientos puros, o los puros de mente pensarían pensamientos impuros. Para pensar pensamientos puros es necesario vivir una vida pura, y esto, en sí mismo, demuestra que el cuerpo tiene mucho en común con los pensamientos. 18. Este es el secreto de tantos fracasos. Un exceso de bebidas alcohólicas y alimentos excitantes puede destruir las más depuradas sensibilidades del alma y hacer que brote un volcán encendido que conocemos como pasiones, lujuria y deseos. 19. Como ya se dijo, esto es realmente cierto mediante el uso equivocado de sus facultades racionales, el hombre cayó debajo de lo natural, pues ni siquiera los animales cometerán contra sí mismos y contra su especie las transgresiones que los humanos cometen diariamente. 20. Esta frase no es verdad. Todos los hombres y mujeres pueden llegar a ser inmortales siguiendo el rumbo correcto. Este sendero está abierto para todos. A cada cual corresponde decir si desea o no la inmortalidad. 21. La iniciación ayudará al ser humano a ser un individuo. Como individuo, se convierte en una unidad y, en consecuencia, en armonía con la unidad divina. Esta es la iniciación, y la finalidad de la vida. 22. La reunión es la iniciación. Toda iniciación, toda mística verdadera, conduce a esta reunión o a esta unidad. La labor de las escuelas arcanas consiste en ayudar a sus estudiantes a que realicen esto. 23. El príncipe Nomo estuvo ciertamente acertado en esto, y cumplir esto significa que la inmortalidad es un hecho.